Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, como todos los miércoles, bienvenidos a Plaza Pública Dende, este espacio donde debatimos los grandes temas nacionales, los temas que afectan e influyen en el desarrollo del Paraguay y en el fortalecimiento de nuestra democracia. El tema de esta noche es un tema extremadamente importante para el Paraguay, tanto del punto de vista económico como social. El tema es la carne, la ganadería, un sector que tiene raíces muy profundas en la historia de Paraguay. Recordemos que los primeros animales llegaron al país en el año 1545, traídos por los hermanos Goes del Brasil, un toro y 7 vacas. Esos animales se reprodujeron y gracias en primer lugar a las praderas que tiene Paraguay, a la abundante agua que tiene Paraguay, a las estancias de la patria que fue creada por el doctor Francia, y Paraguay tuvo un crecimiento enorme en su hato ganadero, en su stock de animales. Antes de comenzar la guerra del 70, la Triple Alianza, teníamos 2 millones de cabezas. 2 millones. Vino la guerra, esa guerra que todos sabemos arrasó con el Paraguay, arrasó en todo sentido, prácticamente fallecieron gran parte de la población masculina, perdimos territorio y también fue destruida la producción ganadera. Teníamos 2 millones de cabezas al comienzo de la guerra, quedamos con 15.000 cabezas al final de la guerra. Y de ahí comenzamos a reconstruirnos lentamente, muy lentamente, durante casi 100 años. Y realmente el gran empuje de la ganadería en Paraguay viene a partir de este siglo XXI. Pero este origen de las estancias de la patria y de la producción ganadera de 2 millones de cabezas marcó profundamente en el paraguayo, tanto en su producción como en su consumo. En su producción por el hecho de que el paraguayo básicamente es un productor ganadero más que un agricultor. Por eso hay que entender, cuando uno mira hoy en este momento, en el siglo XXI, tenemos cerca de 116.000 productores, de los cuales 100.000 son pequeños productores, pequeños productores. El paraguayo viene con esa tradición de producción de cría de ganado. Y por otro lado también eso nos llevó a la tradición de comer carne, de consumir carne. El paraguayo come carne, se alimenta con carne. Entonces es un elemento importantísimo tanto desde el punto de vista productivo como desde el punto de vista social. A partir del siglo XXI realmente un grupo de ganaderos comenzaron a invertir en tecnología, en innovación, en genética, y el Paraguay comenzó a crecer. Allá por el 2003, para tener una idea del crecimiento que tuvimos en estos últimos 20 años, en el 2003, la exportación de Paraguay de carne era de apenas 57 millones de dólares. Hoy está arriba de los 2.000 millones de dólares. La cartera de crédito que los bancos han dado para financiar al sector ganadero en el 2003 era de 75 millones de dólares aproximadamente. Hoy está en más de 1.600 millones de dólares. O sea, la industria creció en forma realmente impresionante. Y la industria no solamente, la cadena de la carne no solamente incluye al productor, también incluye la industria frigorífica, porque lógicamente esa producción de carne tiene que ser transformada en carne
para consumo y exportada. Entonces, esta industria frigorífica son una industria extremadamente sofisticada porque tienen que poner la carne que se produce acá en Paraguay en un mercado asiático, por ejemplo. Es una empresa de logística muy grande. Tiene que ser transportado vía fluvial, vía marítima, vía aérea, vía terrestre, y tiene que ser transportada manteniendo la cadena del frío, ¿verdad? Entonces, es una industria extremadamente sofisticada en la parte logística. También es una industria extremadamente sofisticada en la parte financiera, porque cierran contratos en monedas extranjeras en un país del exterior y tienen que ir comprando todos los días localmente, ¿verdad? Hay diferencias, hay costos financieros, hay diferencias de cambio. Entonces, básicamente, esta industria es una industria altamente sofisticada en lo logístico y en lo financiero. Y hemos crecido, pero últimamente comienzan a haber ruidos entre estos dos sectores que, en lugar de verse como complementarios, en lugar de verse como imprescindibles uno del otro, porque no pueden vivir uno sin el otro, han encontrado los temas que le dividen y están permanentemente discutiendo y enfrentándose en este tema, ¿verdad? Entonces, esa es una preocupación. La otra preocupación es el tema sanitario. Como este producto es un producto de consumo humano, los compradores, los países que compran de Paraguay, quieren asegurarse de que la producción reúne todos los requisitos sanitarios que cada uno de estos países exige. Entonces, en ese sentido, también tenemos que felicitar tanto al sector público como al sector privado a la creación, a Cenaxa. Cenaxa ha sido un factor importantísimo en estos años para hacer posible ese crecimiento que ya mencioné de unos 50 millones de exportación a 2.000 millones de exportación. Pero para eso Cenaxa tiene que ir bajando, evidentemente, exigencias y controlando el cumplimiento de esas exigencias sanitarias que son imprescindibles para que los mercados continúen abiertos. Ahora también ha surgido un conflicto por el hecho de que Cenaxa, luego de todo el periodo de vacunación contra la aftosa, ahora queremos pasar al estatus de libre de vacunación sin aftosa, sin vacunación, disculpe. Entonces, esto generó un conflicto importante. El sector ganadero se resiste a dejar de vacunar y, bueno, en lugar de otra vez de vuelta a verse como un complemento y abrir un espacio de diálogo, también esto ha creado un enfrentamiento que lamentablemente no nos lleva a buen puerto. Para concluir, el tema de hoy es el tema carne. Vamos a ver la visión del punto de vista del sector productivo. Tal vez en un próximo Plaza Pública veamos la visión del sector industrial y esperemos que ambos sectores puedan encontrar los espacios de diálogo, los puntos de coincidencia para que esta cadena siga creciendo en un mundo que cada vez más va a demandar alimentos, y que Paraguay tiene todas las condiciones para poder aprovechar. Espero que les sea de utilidad esta 1 hora de Plaza Pública y muchas gracias por su presencia. Muy buenas noches. Gracias, Alberto, por los comentarios iniciales. Y bueno, efectivamente hoy queremos tocar un tema de un sector que es extremadamente importante para el país. Tenemos 2 invitados que conocen mucho. Jorge Dos Santos, que es miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Rural del Paraguay, también tesorero de la ARP. Y está hace mucho tiempo en este tema gremial también, Jorge, ¿verdad? Buenas noches, Jan, Ramiro, la audiencia, y sí, más de 25 años. 25 años. Y Ramiro Maluf, que es hoy también, digamos, un gran conocedor del sector, hoy presidente de la APEC, que es la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne. Gracias, Ramiro. Al contrario, Jan, gracias a vos por invitarme. Jorge, un gusto saludarte a vos también, participar contigo conjuntamente en este evento de Dende, del que yo también formé parte hace muchos años. Y bueno, estamos acá firmes y listos como para arrancar. Bueno, decía que este sector es muy importante para la economía. Tratemos un poco de mencionar, me gustaría escuchar algunos números de parte de ustedes. ¿Cuál es el impacto económico del sector de la carne en Paraguay? ¿Cómo podemos medir el impacto económico? Bueno, podemos medirlo desde de la clásica participación en el PIB, pero sobre todo creo que de la producción y de las exportaciones es el que mayor efecto
derrame tiene, ¿verdad? Entonces, Efecto derrame. Derrame. Sí, ¿Cuánto exportamos de carne? y nosotros estamos exportando alrededor de los 2.000 millones, según una estadística que leí hoy a julio de la USDA, de los alimentos, el ente alimentario de los Estados Unidos. Somos el 10º exportador en el mundo, y el 9º es Uruguay, y a la fecha nosotros estamos con 1.000 toneladas menos que Uruguay, y nosotros con Uruguay exportamos más que Argentina ahora. Okay. O sea, es decir, tiene un impacto, y por ejemplo, un cálculo que hemos hecho, que podemos hablar después de eso, sí, cuando hablemos de otras cosas, es que cada dólar exportado significa $2 dentro de la economía. ¿Por qué eso? Por este efecto derrame que te estaba diciendo. Que es mayor que otros rubros. Y es mayor que otros rubros porque en casi todos los ámbitos es mano de obra intensiva. ¿Cuánta mano de obra? Bueno, nosotros tenemos un cálculo. Con todo lo que está alrededor, creemos que son 340.000, 350.000 cabezas de familia. O sea, si tomás la cantidad de... 350.000 personas aproximadamente. Más o menos. Para un total de... ¿Cuánto es la cantidad de cabezas de ganado? Sí. Lo que menciona Jorge es toda la cadena. Toda la cadena. Eso implica el transporte, implica... De dónde viene $2, uno afuera, significa 2 adentro. ¿Y puede explicar un poco cómo funciona la cadena de la carne? Para entender entonces eso, ya que tenemos ese número de... Bueno, en realidad dentro de los 330.000, las 330.000 personas que forman parte directa de la mano de obra, la fuerza laboral en el sector, en la producción propiamente estamos alrededor de 308.000 puestos de trabajo o personas que trabajan en el sector, la producción, incluyendo los 120.000 productores. Tenemos realmente, estaba revisando números tenemos una caída en la cantidad de productores de 35.000 productores desde hace 10 años. O sea, han salido 35.000 productores en los últimos 10 años, a consecuencia de lo que vinimos anticipando durante... Sí, estamos hablando, pero quiero tener los números entonces. En total, ¿cuántos productores hay en Paraguay hoy? 116.000 productores. 116.000. Y antes teníamos casi 150.000. 151.000 productores. Bueno. O sea, el pico de arriba fue 151.000 productores, hoy estamos en 116.000. ¿Y estos 116.000 productores tienen un total de cuántas cabezas de ganado? Y tenemos 12.800.000 cabezas en el primer registro de este periodo, de este año. 12.700.000. 800.000. 12.800.000 cabezas. Okay. Eso es solamente cuando hablamos de ganado vacuno. Sí, tuvimos una caída de 600.000 cabezas de un año para otro. Del año 24 al año 25. De la lectura de enero, febrero del 24 a la lectura del 25 tuvimos una caída de 600.000 cabezas. Y cuando decís 116.000 productores, eso también habla de un impacto social muy grande, porque ¿cuántos son pequeños, cuántos son grandes? ¿Qué es un gran productor y qué es un pequeño productor? La enorme mayoría son productores pequeños o medianos, y los productores grandes, digamos, los productores que entregan ganado a las industrias frigoríficas para exportación son apenas 5.600 productores. Que son los grandes. Que son los grandes. ¿Cuándo es grande? Cuando tiene cuántas cabezas de ganado. Y digamos, arriba de 500 cabezas podemos considerar un productor grande. Arriba de 500. ¿Mediana sería entonces de cuánto a cuánto? De 100 a 500 y debajo de 100 pequeños productores. Y después hay un volumen grande de gente que tiene entre 0 y 20 cabezas. Y el impacto económico, es quizás de dos aspectos, porque toda la industria láctea es pequeño productor, pero en facturación es más importante que el productor campesino clásico paraguayo. Es interesante, cuando hablamos de estas 12.800.000 cabezas de ganado, ya se incluyen también las vacas lecheras. Se incluye todo. Se incluye todo. Y eso tiene, digamos... Estos son datos oficiales, te diría. Claro. Yo creo que de todo lo que me imagino Ramiro va a hablar y de lo que yo te diga son solamente datos oficiales extraídos de los registros. Cuando me decís eso significa que
Puede ser que no sea dato real. Sí, no, al revés. Real. Es lo que te estoy diciendo, que esto es lo que se vacunó, lo que se registró, y puede ser 97% del dato, más o menos el margen de error es muy pequeño. Pero si ustedes tienen muy buenos datos de, correcto, de la cantidad correcto. de El sistema tiene datos muy confiables. Qué bueno. Qué bueno. Pero entonces, volviendo al tema, incluye también la vaca lechera. Decías que las vacas lecheras o los productores lácteos lecheros tienen mejor rentabilidad. No, yo no digo que... agrícola. Yo hablé de facturación, De no de rentabilidad. Y hace lugar porque hay un tema que me imagino que podemos hablar después, que es el tema de vacunación. Sí, no, sin duda. Pero para entender más ahora el impacto social también. Decías que un porcentaje muy grande tienen de 0 a 20 o menos de 20 cabezas de ganado. De esos 116. 1 a 10 es el pequeño producto. 1 a 10. ¿Y cuántos de esos 116.000 son de 1 a 10? Que estamos hablando de una familia campesina, ¿verdad? Productora. Sí, casi 100.000. 100.000 productores. De los 116.000. Hay de 1 a 20, de 0 a 20. De 0 a 20 son 100.000. Ese es el impacto social grande. Puede ser ¿verdad? 90 y poco de mil, pero ahí Sí, arañando 100.000. Arañando 100.000. Claro, y solo 5.600 son los grandes, que son los que le venden a los frigoríficos. Entonces, esto también hace el efecto derrame, ¿verdad? Mucha gente... Sí, y el ganado bovino tiene una particularidad, que es la caja de ahorro de la gente en el campo. Es su manera de capitalizar, es el que no está bancarizado, guarda el ternero, tiene un festejo, la vaca es su ingreso, tiene una necesidad, su capital, un tipo que tiene un productor de 10 cabezas y ponerle en el campo 4,5 millones, 5 millones, él tiene 50 millones de guaraníes que está ahí. Y es un mercado muy líquido. Él puede vender siempre que quiera y va a conseguir un comprador. Definitivamente. Es dinero en efectivo. Es muy líquido entonces el mercado. Bueno, entonces ese es el impacto, digamos, económico, el impacto social, pero viene disminuyendo, dijiste. Es decir, tenemos 35.000 menos productores. La mayoría de esos 35.000 son pequeños, me imagino, ¿verdad? Todo esto que es... Pequeño y mediano. Pequeño y mediano. Y además está disminuyendo la cantidad de cabezas de ganado, el hato ganadero. Definitivamente. ¿Cuál fue el máximo que llegamos? 14 millones. 500.000 casi. 14.500 y ya estamos en casi 3 millones menos. 2 millones menos, perdón. 2 millones menos. En 10 años, del 14 al 24. Que fue el pico. ¿Y por qué? ¿Pueden explicarnos por qué algo que parece ser un muy buen negocio tiene un efecto de derrame importante, tiene una cantidad enorme de gente, impacto económico, impacto social, 2.000 millones de dólares de exportación? ¿Por qué algo un buen negocio está disminuyendo? Bueno, nosotros desde hace un par de años, con la Rural, con el CEA, y nosotros comenzamos a analizar esto y a hacer un trabajo de revisar números y de entender cuál era la situación del promedio país en la parte de producción ganadera. Y lo que visualizábamos es que los valores a los que se estaba comercializando el ganado no alcanzaban para cubrir el costo promedio del productor ganadero paraguayo. Eso significa, pequeños y medianos productores impactados y los productores grandes sí arriba de sus costos de producción, y eso obviamente también iba generando una concentración, ¿verdad? Porque el vender por debajo de tu costo saca estímulo, desestimula a la producción, y eso obviamente es lo que ha hecho que disminuya el hato. A eso hay que sumarle condiciones climáticas adversas, especialmente en el Chaco, que es donde realmente en los últimos años han tenido años durísimos. Y si uno visualiza cómo se movió el hato ganadero, porque hoy estamos enfocados en analizar el hato ganadero, en entender ciertas cosas que como que tenemos luces amarillas en el tablero con el tema del hato ganadero y de cómo se mueve y cuáles son nuestros niveles, porque siempre estamos hablando o siempre se escucha hablar de que Paraguay tiene un porcentaje de marcación muy bajo con relación a la región, y nosotros estamos visualizando que hay unas diferencias que hay que entender mejor. Si uno, volviendo al tema de lo que estábamos hablando, la caída de este año... Sí, 500.000 dijiste. Sí, 600.000 cabezas.
La caída de este año fueron 500.000 cabezas en el Chaco y 100.000 cabezas en la región oriental. En la región oriental la caída de las 100.000 cabezas fue solo en Concepción, que es probable que sea consecuencia de las condiciones climáticas y también por el desestímulo y el entusiasmo en la forestación. El resto de los departamentos de alguna manera se mantuvo los niveles con relación al 2024, pero lo que uno visualiza también en la región oriental es una alta concentración del ganado, o sea, se va arrinconando el ganado en los campos y los campos se van convirtiendo en campos que tienen potencial arrocero en arrozales. Eso eran todos campos de cría, hoy son arrozales. La agricultura en los campos, en las San Pedro, Canindeyú, Mambay, eran todos departamentos de alta producción y que eran los que aportaban para la exportación. Y esos campos hoy, el campo que tiene potencial agrícola se va a agricultura y después está la forestación. O sea, tenés arroz, forestación y agricultura que están desplazando o arrinconando a la De ese ganadería. total de 12.800.000, ¿cuánto hay en el Chaco y cuánto en la región oriental hoy en día? Hoy. Perdón. El total del ganado, ok. ¿cuánto en el Chaco, cuánto en la región oriental? Casi a los números de este año, Sí. 65% más o Está menos en está en la sí, región sí, oriental y 35% en el Chaco. Hay mucho menos en el Chaco todavía, a pesar de esa mayor competencia. El año pasado los números estaban cerca del 60% más o menos. Con esta caída en el Chaco de este año, que se debe a estas dos condiciones de las que hablamos, realmente la diferencia no es... sé si entendieron, Ramiro, pero la caída en la región oriental, la competencia No, de la agricultura, de la arrocería. En la región oriental, lo que te decía, arrinconándose la ganadería. Sí. Salvo Concepción, que es un departamento, que es el departamento donde cayeron las 100.000 cabezas de las que hablamos, el resto de los departamentos, muy pocas diferencias en totales, ¿verdad? Muy pocas diferencias en totales. Pero sí habiendo más en la región oriental, entonces, 35, Y 35. una cosa les quiero mencionar porque vale la pena significar. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el departamento en la región oriental de menor marcación, no van a creer. Caguazú. Explica un poco mejor a la gente que no está muy en el tema. ¿Qué es marcación? Y es la cantidad de terneros sobre los vientres entorados. O sea, vos pones en servicio un vientre, o 10 vientres, o 100 vientres, y la cantidad de terneros que vos sacás Que nacen. de eso. Ok. Y llamativamente, Caguazú es el departamento de la región oriental donde tiene la menor marcación. Y Caguazú es el clúster lechero por excelencia de todo Paraguay, donde los niveles de preñez y de marcación están arriba del 90. Lo que pasa es que se saca el ternero macho, que se lo vende o se engorda en otra parte, y cuando llega el momento de la vacunación, donde se identifican los animales, ya no está el ternero macho. Entonces vos decís, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Dónde están los niveles reales de Paraguay? Y eso es lo que estamos investigando en este momento. Ahora, pero es una forma de decir lo que está diciendo Ramiro, Jorge. No ha sido en estos años un buen negocio para el pequeño y el mediano. Yo creo que el impacto del clima también afectó mucho la productividad, porque no, es decir, las vacas o sea, cae la preñez también y también cae la velocidad del engorde, o sea, es decir, hay un montón de cosas. Yo creo que también en menor medida hay una migración por un tema de seguridad. No es el determinante, pero también hay un poco de seguridad. Y la gente se muda, el que puede se va a mudar a la agricultura, entonces no tiene vigiato. Y aún así algunos le robarán algo de maíz, pero estamos hablando siempre de los pequeños productores. El productor de mayor tamaño tiene herramientas a causa de mejor utilización de su capital, claro, para defenderse de esas cosas. Pero a mí me parece que es relevante también hablar desde el punto de vista de la capitalización del pequeño productor. El pequeño productor, al mudarse de negocio o al desprenderse de su ganado, se está descapitalizando, porque finalmente ese dinero sale del ciclo productivo para el consumo. Que de repente va a la agricultura en todo caso. Sí, pero la agricultura, claro, pero la agricultura es un negocio distinto. Tu capital
ganado no está ahí. Vos invertís, la cosecha te viene, la cosecha no te va, pero si vos metiste $200 por hectárea y no cosechaste lo que tenías que cosechar, vos te descapitalizaste, quizás hasta te endeudaste. Para los otros rubros no necesitas el capital ganado, y el capital ganado es importante dentro del negocio propiamente. Okay. Pero en definitiva, está ocurriendo esto, dijiste, el clima. Hay un paréntesis, quiere decir que el clima en los últimos años, porque uno puede pensar que de tiempos inmemoriales siempre el clima afecta a tu productividad. Bueno, ¿Ha empeorado la variabilidad? Sí, yo no entraría mucho en el tema que hemos conversado, pero que cambio climático, no sé si es cíclico, no es cíclico, pero está afectando. A mí en estos últimos 5 años, yo ya estoy desde el año 92 en esa zona de Chaco, en estos 5 años tuve 4 sequías durísimas. Eso no es algo de lo que vos podés recuperarte así nomás. Por eso digo, pero el clima que uno puede pensar que siempre fue un factor. Vos sabés que la producción primaria y de commodity está vinculada al clima. Tiene más impacto o menos impacto, pero estos países son clima dependientes. Teníamos un amigo ministro de Economía que decía que dependíamos más de la lluvia. Entonces, bueno, el clima, mencionaste el tema de la seguridad, pero tampoco ha sido un buen negocio. Es decir, gana menos plata porque ¿por qué uno decidiría descapitalizarse? Bueno, porque yo creo que el negocio estuvo pero por supuesto que estuvo muy dañado el negocio. Eso venimos repitiendo y hay manera. Pero te vuelvo a decir, el que tiene reservas, el que tiene capital grande, el que hace volumen, cuando el margen se la achica, entiendo, el volumen puede compensarte de alguna manera. Ahora, ahí es mi pregunta. Estos no son cuestiones que ocurren nomás luego en muchos mercados. Pasan, por ejemplo, se consolidan en el mercado financiero los bancos, porque obviamente el volumen les permite hacer cosas que no pueden como pequeños. No es casi un movimiento natural, por más que tenga un impacto social muy grande, pregunto, o es una falla de mercado particular. ¿Cuál es el análisis que hacen de por qué está ocurriendo esto? Estamos viviendo un momento de concentración de negocios en el mundo. ¿Ok? Sí. Ahora, si venimos regionalmente, a mí, con todas las diferencias que corresponden, me parece que por tamaño de hato, similitud de exportación y mejor conducta de ellos, me gusta compararme con Uruguay. Y yo creo que ellos se manejan bastante mejor de lo que nos hemos podido manejar acá. Lo que no tienen es quizás tanta variabilidad climática, pero también la han sufrido y tienen los incendios y todo. ¿Y tienen esta cantidad de productores y de pequeños productores como nosotros? Yo creo que no están tan atomizados como estamos nosotros. Definitivamente. No están tan atomizados. Tienen creo que 50.000 productores, 55.000 productores. No, porque lo que quiero entender, entiendo el impacto que tiene esto que están mencionando, 35.000 productores menos, descapitalizándose los otros, estamos hablando de pequeños productores, esto tiene un impacto social muy importante. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿esto es una falla de mercado? ¿Esto es algo corregible? ¿Es algo natural del movimiento del mercado? ¿Hay políticas públicas que deberían existir y no existen para tratar de moderar esto? ¿Cuál es la opinión, el análisis de ustedes? Bueno, en realidad, para no decir nuestros análisis, la FAO hizo un estudio ahora donde ratifica lo que nosotros venimos alertando desde hace mucho tiempo, de que el mercado es imperfecto en este momento en Paraguay. Y esto se dio desde el momento en que se concentran frigoríficos, cuando JBS, por aquella historia del Lavallato, decide vender sus activos en la región. Básicamente querían vender solamente Uruguay y Argentina, y en ese momento Minerva, para adquirir los activos de Argentina, porque eran muy complicados, condiciona que se tenían que vender los activos de JBS en Paraguay. Termina concentrándose en ese momento. Nosotros lastimosamente no visualizamos lo que se nos venía, porque tal vez la preocupación que teníamos era de que por el tema de JBS dejara de operar JBS por el problema que tenía en Brasil y en el mundo,
y nos preocupaba que los frigoríficos de JBS pararan en Paraguay. Entonces cuando se genera esta compra, medio que, no digo que celebramos, pero vimos de buena manera y después nos dimos cuenta que nos metíamos en un baile complicado. El baile es mucha concentración en pocas manos de la industria, de los frigoríficos. En el índice HHI, que es el que define los niveles de concentración en los mercados, hasta que se genera esta compra en el 2018, estaba alrededor de 1.400 más o menos andaba. ¿Qué es 1.400? ¿Qué eso es? El índice HHI es un índice que es un índice económico que se usa para medir la competitividad o la concentración que hay en un mercado. Ok. Cuando es mayor el índice... Es una fórmula matemática muy sencilla, muy básica, que lo que te define es decir, listo, debajo de 1.000 es poquísimo concentrado, entre 1.000 y 1.800 es razonable o es hasta allí es entendible, aceptable, y a partir de 1.800 es altamente concentrado. Desde ese momento el índice de concentración salta a 2.500. Hoy en Paraguay. Hoy está en 2.400 desde que entra Victoria. Victoria es un frigorífico, una empresa nueva. De todas maneras está por encima, está en el rango de concentración alta. Estamos en el rango de concentración alta y eso le permite a dos empresas faenar el 60% de toda la faena para exportación. En dos empresas está concentrado el 60% del total de la faena. Eso tiene realmente implicancias, lo ha dicho el estudio de la FAO, donde habla de esta situación y de la manera en que se transmite el precio internacional al productor, como cuando cae el precio internacional baja violentamente y cuando sube el precio internacional va subiendo muy lentamente y en un año más o menos recién termina de acompañar. Y cuando hablan de asimetrías es una señal así muy clara de que hay un problema de mercados imperfectos, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa en este momento. ¿Y cómo se combate esa situación que, así como lo estás presentando, obviamente son fallas, no sé si la palabra falla de mercado, generan situaciones, digamos, como la que estás mencionando? ¿Cómo se combate eso en un libre mercado? Bueno, nosotros tenemos en teoría la legislación, y te digo en teoría porque tenemos muchas teorías en este país que después las prácticas son distintas, pero tenemos los organismos, en este caso la CONACOM. CONACOM, por ejemplo. CONACOM. De hecho, hay un caso en la CONACOM que está para autos de sentencia, donde la CONACOM intervino para que el grupo de Minerva no adquiriese Frigo Norte. Y ¿A instancia o a pedido de la Rural y de la PEC? Eso iba, y nosotros presentamos el caso. La CONACOM sacó una resolución diciendo que no correspondía la compra porque aumentaría la concentración y ellos iban a comprar Frigo Norte. Sí, pero el que alquiló fue el otro concentrador después y finalmente nosotros tuvimos que pelear para poder ser incluidos como coadyuvantes en lo contencioso administrativo. Bueno, y ahora está para autos de sentencia y vamos a ver en qué sale. Esa resolución de la CONACOM... O sea, sí, lo que te quiero decir nomás es que yo estuve escuchando algunas declaraciones de la CONACOM donde ¿por qué no acercamos las pruebas? Bueno, hay un caso ya claro y no sé qué más. Entienda, Jorge, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y la CONACOM resolvió en su momento que no se compre, que una empresa en especial no compre o alquile un frigorífico que estaba fallido iba a aumentar la concentración. Okay, y eso está dentro de las competencias de la CONACOM. Está dentro de la competencia. Esa es una política pública para defender la competencia. Okay. Y el afectado tiene derecho a recurrir en lo contencioso administrativo una resolución administrativa. Okay. ¿Y esto no está todavía resuelto finalmente? No, está ahora para resolver. No está resuelto. Si se resuelve, inclusive tuvimos que ir hasta la Corte
porque Minerva apela a la resolución de la CONACOM y también apela nuestra participación como coadyuvantes y tuvimos que ir hasta la Corte. Y la para Corte que nos acepte. definió, corresponde que la Rural y la PEC sean coadyuvantes en el proceso y hoy está todavía el proceso. Ok, ese sería el mecanismo, digamos, que está al alcance Sí. de una política pública que Pero la defensa de la competencia regula un poco. Lo que pasó es que el otro participante que junta el 60% que acaba de mencionar Ramiro, terminó alquilando el frigorífico. Finalmente el problema subsiste. El La problema concentración, básicamente subsiste. medido por ese índice, subsiste. Bueno, ese es un tema entonces que no está resuelto. Ahora, por otro lado, la genética de la carne paraguaya, eso mejoró mucho, eso fue un proceso de inversión, fue una política del productor. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió con la genética? Mira, yo diría que tuvimos una reunión con la gente esta de McKinsey que está haciendo el estudio, ya hablamos también en este programa de eso. Y nosotros hablamos con ellos sobre el tema de la carne, porque ellos planteaban, mejorando la genética podríamos aumentar el peso de faena. Y nosotros le dijimos claramente, no, acá no es un problema de, peso, de genética para el peso de faena. Nosotros Paraguay con la genética que tiene hoy puede crecer 30 kilos sin ningún problema si hubiera previsibilidad y si hubiera una seguridad de que vos podés invertir en dar de comer el animal o encerrar o suplementar como para meterle, digamos que el peso promedio de faena hoy de los machos están 250 kilos y irnos a 280 kilos con la genética que tiene Paraguay sin ningún problema lo puede hacer. Paraguay realmente tuvo una revolución en la ganadería. Desde hace 50 años lo que evolucionó la ganadería en Paraguay es enorme. Porque vos hoy, vos visualizás hoy la producción paraguaya comparada con lo que era hace 30 años, 40 años, es enorme. ¿Y eso fue básicamente sector privado? Definitivamente, yo te diría, y siempre hago referencia a eso, un grupo de productores visionarios desde el 90, te estoy hablando del 90 más o menos, o desde el 80, un grupo de productores visionarios pusieron pata para arriba a la ganadería en Paraguay. Y ahí comenzamos con la ley 808 del trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. ¿Ese es Senaxa? Senaxa. Eso es en realidad CIEFA. Es una asociación público-privada. Pero independientemente de eso, ¿por qué siempre usamos como ejemplo que el Senaxa es un muy buen ejemplo de asociación público-privada? ¿Por qué y cómo funciona el Senaxa? El Senaxa es un organismo sanitario, es el Servicio Nacional de Salud Animal. Sí. Es 100% un organismo público dependiente del Poder Ejecutivo. Correcto. Lo que se ha hecho a través de la ley 808 y los distintos decretos y modificaciones posteriores es crear un organismo que se llama la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa, ante el cual yo soy representante de la Rural, y ese organismo que ya desde el 2008, ¿verdad? La época de Tito. Desde el 96. Desde el 96. Desde el 96. Está funcionando y es el responsable de que las cosas se hayan ejecutado en cooperación con el Senaxa. Es el organismo ejecutor, hoy a través de la Fundasa, porque ahí empezamos primero con el tema de la emisión de guía, con el control de ganado, con la vacunación obligatoria, una serie de funciones y finalmente terminamos cuando tuvimos el gran golpe del 2002 con las comisiones de salud animal, posteriormente una fundación que se llamó ACONASA y hoy día una fundación que es ejemplo mundial, porque realmente nos toman de ejemplo en sanidad animal. Esa alianza... y te diría que el progreso que ha hecho Paraguay en salud animal y el buen desempeño, tanto del Senaxa como del sector privado, permitió que por primera vez en la historia un paraguayo fuese presidente de la organización internacional, OIE en su momento, OMSA hoy día, ¿verdad? Claro, que es un expresidente del Senaxa. Que es un expresidente del Senaxa. ¿Y el Senaxa se financia con aporte público o privado? En teoría tendría que tener lo que se llama fuente 10, presupuesto nacional, y fuente 30,
recursos propios. Hoy es 100% fuente 30. Y esa fuente 30 es proveída por el sector privado. Hay otros rubros, pero los dos más importantes son las tasas a la exportación, alguna importación, y el más importante de todo, que es el 55%, más o menos son las guías de traslado pagadas. Porque hay guías de traslado de propietario para sí mismo que no tienen. Así se financia Senasa. Así se financia Senasa. Y el gran éxito es lo que vos decís, sanidad. Somos líderes de Feria de Astosa con vacunación. Ese ha sido el gran éxito y ha sido un trabajo conjunto. Yo creo que... pero es muy importante destacar el esfuerzo que le puso tanto el sector público como privado, porque en muchos momentos yo creo que se dejaron los egos y las pretensiones de lado y dijimos, acá el interés nacional ¿Y eso le parece es lo más importante. ¿Ya le parece que es una especie de conquista? ¿Está bien blindado? Nunca está nada blindado totalmente, pero eso está funcionando muy bien. Bueno, yo creo que estaba funcionando hasta hace poco, que estamos entrando en una zona de riesgo que por lo menos a nosotros en la asociación, ¿Zona de riesgo? En la asociación rural nos hace sentir sumamente incómodos. ¿Puede contarnos más de zona de riesgo? Yo quisiera hablar sobre el tema. Entre Jorge y yo ya hemos sido representantes en este organismo por lo menos 20 años. Correcto. Jorge y yo, porque en el CIEFA está el presidente de la rural, el presidente de turno de la rural, el miembro nato. Un representante más. Okay. Un representante más. Sí, tenés mucha experiencia, los dos ya conocen. Pero zona de riesgo me preocupa entender que... Lo que Jorge mencionó, yo lo expongo de otra manera y me apena mucho porque este tema del levantamiento de la vacunación, y yo no sé si Jorge está hablando sobre eso, el levantamiento, la intención del gobierno de levantar la vacunación a corto plazo, lastimosamente está generando una crispación en la relación entre el sector público y el sector privado de algo que se construyó durante 20 años, ¿verdad? Y esa es una pena lo que está pasando. A ver, para entender entonces, el gobierno plantea, desde el sector público de Senasa, plantea que en el corto plazo Paraguay deje de vacunar y se convierta en un país libre de aftosa sin vacunación. Así mismo. Y el sector, básicamente ustedes, la ARP, también la APEC, no está de acuerdo con esa posición. No estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, no decimos nunca, jamás en la vida va a pasar. Alguna vez tendremos que llegar, pero como todas las cosas, y por eso yo hablo de riesgo, tenemos que recorrer el camino necesario, seguro, que le garantice al Paraguay, no a los intereses particulares de nadie, al Paraguay que algo tan importante para su economía y para su desarrollo social como la ganadería pueda seguir el rumbo que está siguiendo. ¿Cuál es el argumento a favor de dar el paso? El argumento en contra me queda claro. Hay un riesgo de que si ocurre un evento, el impacto puede ser catastrófico para la ganadería paraguaya y por ende para la economía. Es por eso, en el corto plazo no, ¿verdad? Y ustedes en el corto plazo no, porque, los estudios que se hacen con respecto a la inmunidad en el rebaño están muy bien. Por lo tanto, si yo en vez de vacunar en febrero del año que viene no vacunase, el riesgo es relativamente bajo de un evento. Pero viene la ternera, es decir, las nuevas zafras, las nuevas terneras, que van a ir perdiendo inmunidad. Okay. Entonces, desde luego que si vos me decís, claro, nosotros terminamos de vacunar en febrero, ahora, es decir, por última vez ponerle, y decir, ahora, ¿cuál es el riesgo? Y es muy bajo el riesgo hoy. Pero la ganadería no es un negocio de 3 meses, ¿sí? Claro, pero por eso, pero el riesgo fundamental, Ramiro, tiene que ver con, no queremos correr el riesgo de un evento que ponga en crisis. ¿Cuál sería el argumento a favor que plantea el gobierno? ¿Cuál es el argumento a favor? Yo te quiero dar, antes te respondo las dos cosas, pero te quiero dar una mención antes. Sí. Nosotros llevamos registros desde hace 15 años en la PEC, ¿verdad? Sí. Y lo que visualizamos que ocurrió en la crisis del 2011, que fue cuando tuvimos el último foco de aftosa,
Sí. Nosotros veníamos muy bien, el productor venía en agosto vendiendo a $4.23, centavos más, centavos menos, al Sí. gancho, en dólares, ¿verdad? Tenemos la crisis en septiembre-octubre, en enero del 2012, o sea, 4 meses después, el precio estaba a $2.76. La mitad. O sea, la factura pagó el productor en ese momento. Las industrias se recuperaron enseguida, en un par de meses comenzaron a encontrar otros mercados donde lo que hicieron es tirar el precio hacia abajo al productor y el productor es el que terminó pagando. Por eso entiendo bien el argumento de ustedes, porque el riesgo es muy grande. Sí. ¿Cuál sería el argumento en favor de hacerlo? Eso es lo que no entiendo. No, o sea, el SENACSA inclusive hizo hacer con apoyo del BID hicieron un trabajo con el INCAE, esta Universidad Centroamericana. En los resultados de este trabajo son contundentes. No hay muchos argumentos comerciales que te hagan presumir que vos venderías mucho mejor la carne si es que vos estuvieras libre sin vacunación. Ese sería el argumento, que va a tener mejor el mercado. Voy a dar más argumentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que alegan? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para levantar? Concreto. El argumento, acá hay una presión de la producción porcina donde hay mercados que exigen que el país para exportar carne porcina esté libre de vacunación, que esté libre de aftosa sin vacunación. Eso, Taiwán, por ejemplo, que es el principal mercado de cerdo. Definitivamente no. ¿Cuál es el principal mercado de cerdo? Taiwán y Singapur, sin problemas. Podemos exportar carne de cerdo sin problemas. Son otros mercados. Chile sí es un mercado, porque nosotros hemos estado invitados por la Cámara, fuimos todo el sector productivo a Chile, y tuvimos una reunión con la gente del SAC. Y la gente del SAC fue muy claro, en el sentido de decirnos, esa es una decisión, el levantamiento de la vacunación es una decisión que cada país tiene que tomar, y siéntanse de hacerlo cuando ustedes se sientan cómodos como para avanzar con ese nuevo proceso. Nosotros como servicio vamos a ver con buenos ojos si ustedes avanzan en su programa de erradicación, pero mientras tanto no tenemos ninguna... Pero el argumento que ustedes no están de acuerdo, entonces para es un argumento más comercial. Carne de cerdo, no. Y carne de cerdo sería el problema, digamos, fundamental. Brasil levantó la vacunación. Brasil levantó la vacunación, pero Brasil ya tenía estados donde había levantado, y Brasil es un monstruo que consume internamente como el 70% o un poco más de lo que produce. Por lo tanto, su dependencia de la exportación, digamos, puede ser paliada de alguna manera, y ellos tienen ya un sistema de sectorización. Okay. A nosotros no nos permiten, por lo menos en las conversaciones que tenemos, si tuviésemos un evento, quizás podemos recuperarnos en 3 meses, pero si tuviésemos 2 eventos, entonces tendríamos cerca de 2 años. Yo quiero agregar a lo que muy bien puntualizó Ramiro dos cuestiones. En el 2011, el precio al productor, a los 150.000 que había en ese momento, le cayó 27%. El impacto en el país, uno de los tantos, fue que cuando el dólar estaba a 3.830, dado el ingreso que teníamos los dólares. Y acá estos son números oficiales, BCP, como te dije, se fue a 4.720 en el 2012 y volvió a bajar cuando pudimos retomar una posición de ingreso. Si faltaron dólares, subió el tipo de cambio. El tipo de cambio. Y volviendo al estudio que hizo SENACSA con el INCAE, que es muy prestigiosa universidad de posgrado, quizás la mejor escuela de negocio en Latinoamérica. De Latinoamérica, de la cual el presidente de SENACSA es exalumno, yo también, con mucho orgullo. Y nosotros tomamos ese mismo estudio, porque no queremos hacer una discusión de que si CAE hizo bien o hizo mal el estudio, pues el estudio está bien hecho. El problema es cuáles son las variables que vos tomás. Y a mí donde me parece que nos pone en la zona de riesgo es que en ese estudio de INCAE, que es la base
de su argumentación, argumentación técnica, piensan que podría haber un evento recién 8 años después de haber levantado la vacunación. Nosotros estamos rodeados de Argentina por un lado, Bolivia por otro lado, donde sí, pero Brasil estaría libre, pero estamos con países que vacunan. Bolivia es libre, pero es una libertad especial. Sin vacunación. Sin vacunación, pero una libertad especial, ¿verdad? Es decir, no se sabe muy bien. No lo que pasa. confían. Yo no, por lo menos como venían manejando el tema. Y Argentina estuvo hace poco acá con motivo de la Expo el número 2 del servicio, con quienes estuvimos hablando, y ellos están analizando todas estas situaciones, pero con mucha prudencia. Tienen también esa presión, pero ahora liberaron el pase de carne como eso entre zonas, que Patagonia era libre sin vacunación, pero lo están mirando con mucha prudencia, se van a tomar su tiempo, van a estar listos, porque hay una serie de cuestiones que, como en cualquier viaje, son necesarias tener en cuenta. ¿Y ahí el argumento de la carne porcina? ¿Qué hace? Y bueno, el argumento de la carne porcina a mí me parece muy válido. Hoy estamos exportando alrededor de 20 millones de dólares. Podemos llegar a exportar 200 millones de dólares eventualmente, que es apenas el 10% de lo que significa la carne bovina. Y en este mismo estudio se dice que si en estos años del 2014 al 2024, las condiciones que nosotros tuvimos, el país hubiese perdido 4.000 millones de dólares por la exportación. Queda muy claro. Y eso me lleva también hablando de mercados, digamos. Se habla mucho también del famoso Instituto de la Carne, o una organización que de alguna manera promueva, esto lo tiene Uruguay, creo que lo tiene Argentina, Nueva Zelanda, Australia. En Paraguay no existe, ¿por qué? ¿Debería existir? Por una presión o por desde nuestro punto de vista, una visión cortoplacista de la industria que no entiende los beneficios que podría generarle a ellos también el hecho de tener una organización que promueva la información, la transparencia, la promoción en los mercados donde estamos, la apertura de nuevos mercados, el análisis de todo. Que promueva mejor, porque eso ya se está haciendo de todas maneras, ¿verdad? Por eso Paraguay abrió nuevos mercados y todo eso. Claro, pero yo creo que esto que está planteando Ramiro es súper transparente, ¿verdad? Es decir, vos mencionaste Uruguay, Australia, desde luego que vos podés hacer muchas cosas. Todos estos números también lo hacemos de todas maneras, pero yo hago uno, él hace el otro tiene que pagar el otro consultor, no nos ponemos de acuerdo, para ir a la feria nadie tiene recursos. Una organización que consolide la gestión de todas, que una todas las fuerzas. Cuando vos decís la industria, porque también tiene que contribuir, ¿verdad? Un eventual instituto porque en el tema commodities los costos siempre van en cascada para atrás. Finalmente, eso va a estar financiado por la producción. No importa si te descuentan en el momento de emitir la guía, cuando vos eso va a ir para atrás. Sí, y yo creo que es una falacia importante de decir que esto va a aumentar los costos. Lo mismo que plantear ahorros en dejar de vacunar. Porque una cosa es un gasto y otra cosa es un costo de una inversión. Entonces, nunca nos han aceptado la argumentación de la relación costo-beneficio, ¿verdad? Sobre lo que dice Jorge, Jan, te menciono algo. El CIEFA, por una ley que se genera en el 2014 de promoción para la industria láctea, que celebramos en realidad lo que ha hecho la industria láctea en Paraguay. Porque vos te acordarás, nosotros éramos importadores hasta de leche en polvo. Claro, hoy somos importadores de leche leche en polvo, productos lácteos y todo. El CIEFA, por esa ley que se genera de promoción para promoción de la industria láctea, el año pasado aportó 14.000 millones de guaraníes para la promoción de la industria láctea.
de los cuales 80% queda dentro del servicio y 20% va al Ministerio de Agricultura. Ahí está funcionando, digamos, el esquema que algo similar se quiere hacer. En realidad ni tanto es necesario porque es una cuestión de tener crédito presupuestario y de administrar las cosas nomás, porque por la Carta Orgánica del Servicio puede utilizar los recursos del CIEFA para otros programas. Entonces, ni siquiera sería necesario que se utilice para actividades de promoción de la cadena láctea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podemos pensar que es razonable que invirtamos todos los productores y la industria en el momento de la exportación, aportamos nosotros para el CIEFA? ¿Y por qué podemos entender de que es razonable que promovamos la promoción láctea y que no lo podamos hacer con la carne? No tiene sentido. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, quería un poco hacer una especie de sumario de lo que estamos escuchando. Sin duda este es un sector, y ustedes lo dijeron, extremadamente importante. Estamos hablando de $2.000 millones de exportaciones. Estamos hablando de una cantidad de 12.800.000 cabezas de ganado, unos 116.000 productores, de los cuales 100.000 son pequeños productores de cero, que tienen de menos de 20 cabezas de ganado. Eso básicamente es una caja de ahorro para el productor, es muy líquido, el productor puede desprenderse de esto, está capitalizado con eso, pero esto viene disminuyendo. Increíblemente, había 35.000 productores más hace 10 años. Va a disminuir un año más. Y va a disminuir un año más. También la cabeza de ganado, teníamos 14.500.000, ahora tenemos 12.800.000. Entonces, algo que parecía que estaba creciendo, bueno, en realidad está frenando. Los motivos tienen que ver con, hay un tema climático que empieza a afectar de manera desproporcional al pequeño productor, que tiene menos condiciones, digamos, para afrontar esto. Hay también un tema en la región oriental, que hoy representa el 65% de la cantidad de cabezas de ganado, de competencia con otros rubros, el rubro agrícola, que por ahí genera más seguridad. Hablamos poco de la vigilancia, pero genera más seguridad. El rubro forestal, que está creciendo mucho. El rubro arrocero, que también está creciendo mucho. Y eso genera también una presión y una suerte de consolidación, digamos, en los productores más grandes. Pero también hay un problema de mercado, digamos, que tiene que ver con una concentración excesiva en la industria de pocos jugadores. Mencionaste, Ramiro, que hay un índice que mide este nivel de concentración, y ese índice estaba en 1.400, hoy está en 2.400, más de 1.800 ya significa altos niveles de concentración, y eso obviamente permite probablemente que se manejen los precios de una manera distinta, una dominancia. Y esta es una situación que efectivamente puede ser combatida a partir de ciertas políticas públicas con normativas que existen de defensa de la competencia. Hay un caso en concreto que tanto la ARP como la PEC planteó ante la CONACON, que es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para evitar que uno de estos jugadores, que ya tenía mucha dominancia, adquiera otro, y eso está todavía por resolverse, digamos, ¿verdad? Pero puede marcar un hito también en algo que es lo que se puede hacer en un libre mercado, que es proteger la competencia. Por otro lado, hay una experiencia súper exitosa en términos de esta alianza público-privada, el SENALSA, que si bien es cierto, es público, a través de esta comisión interinstitucional que ha existido desde hace mucho tiempo, que permitió básicamente que Paraguay tenga un estatus sanitario sumamente positivo, ha funcionado muy bien, y todos estos años, básicamente la muestra está que tenemos, somos un país libre de aftosa con vacunación, hemos accedido a nuevos mercados, eso ha funcionado bastante bien, pero hoy ustedes ven como una suerte de zona de riesgo, sobre todo esa pérdida de trabajo mancomunado, de confianza, porque hay una postura concreta de parte del gobierno de avanzar en el corto plazo a ser un país libre de aftosa sin vacunación. Ustedes no se oponen a la idea, pero eso sería en el largo plazo. Hay un proceso que seguir, porque el argumento básicamente de los productores es que el riesgo es muy alto de que si ocurre un evento o dos, esto no puede afectar como ya afectó, y tienen ejemplos muy concretos en el 2011, donde el precio se derrumbó para el productor. Entonces ese riesgo prefieren no correrlo de esta manera tan apresurada, digamos. Y finalmente el tema del Instituto de la Carne, que es una forma también de promoción. Hay ya sectores como el lechero que han hecho cosas similares y ha funcionado muy bien. Y también acá hay una suerte de impasse, si quieren, con la industria, en el sentido de seguir armar este instituto que pueda tener precios, que pueda tener información transparente, que pueda hacer promoción afuera, que si bien es cierto existe todo eso, bueno, en la medida que exista algo centralizado con mucho más poder, probablemente los impactos sean mucho más positivos. Bueno, muchas gracias, Ramiro, muchas gracias, Jorge, gracias, muy buenas noches.